Buenas tardes, hoy estamos a 27 de septiembre del año 2020. Este es un video para explicar de cómo calcular la velocidad de una manera sencilla. Dado por la contingencia, no podemos ahondar mucho en el tema, pero trataré de dar una manera sencilla de cómo calcular la velocidad. Muchos me van a decir, ay, es diferente, es lo mismo de calcular rapidez. No, hay que prestar atención a cada una de las diapositivas y del texto que se les va a presentar. Bueno, soy el profesor Domingo y pues vamos a comenzar con este video. Bueno, tenemos que eh, necesitamos de tres cosas para calcular la velocidad. Necesitamos conocer, bueno, primero velocidad, que es una magnitud obtenida de la interacción del tiempo y la distancia o desplazamiento total de un objeto. Tenemos que la distancia es el total del recorrido que hizo un objeto o el total del desplazamiento de un objeto en movimiento, y el tiempo es la cantidad de minutos, segundos u horas que tardó en recorrer esa distancia el objeto en movimiento. Todo se mueve en este planeta, entonces todo tiene una velocidad, todo tiene una distancia recorrida, una distancia total, y todo transcurre en cierta cantidad de tiempo. De ahí pasamos que es necesario tener una fórmula, ¿sí? Hay que recordar que la física es, por así decirlo, la aplicación matemática de la naturaleza. La física estudia los fenómenos naturales y los analiza a tal grado hasta llegar al punto matemático. En este caso de la velocidad, pues ya sabemos que vamos a ocupar un objeto en movimiento. Este objeto va a tener que recorrer cierta distancia en cierto tiempo. Y para calcular la velocidad es una fórmula muy sencilla, que es velocidad es igual a distancia sobre el tiempo que se recorrió. La distancia total de recorrido, y de manera simplificada, pues es v es igual a d sobre t. Hay que recordar que las diagonales en física y en matemáticas nos indican que son divisiones, ¿sí? Para que no exista mayor problema en ese sentido. Sí es muy importante que tengan en cuenta ese aspecto. Bueno, ahí viene un ejemplo que nos dice, un automóvil ha recorrido, o sea, ya hizo el desplazamiento total, 240 kilómetros y se tardó 3.5 horas en recorrer esa distancia. ¿Cuál es la velocidad del automóvil? Bueno, pues aquí es donde se va a aplicar la fórmula de la velocidad. ¿Sí? Bueno, lo que se tiene que hacer es simplemente una división. Una división que quedaría de la siguiente manera, ya sustituyendo los valores de distancia y tiempo, que sería velocidad es igual a 240 kilómetros entre 3.5, que son las horas, y hacemos la división ya con todo su procedimiento, su algoritmo, con calculadora, con el celular, y nos da de resultado 68.57 kilómetros por hora. Es muy importante la unidad, hay que recordar las unidades. Utilizamos las unidades kilómetros por hora ya que son con las que nos está dando nuestro problema que trabajemos. Si nos diría, nos diría metros sobre segundo, nos quiere decir que la distancia fue medida en metros y el tiempo en segundos. En este caso nos está diciendo que la distancia fue medida en kilómetros y el tiempo en horas. Nos pueden decir milímetros y microsegundos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, siempre leer bien la característica del problema. Bueno, el siguiente sería la gráfica. ¿Cómo voy a graficar si me dan y que me piden graficar? Bueno, pues te deben de dar las distancias y los tiempos, ¿sí? Ahí claramente aparece distancia en kilómetros, tiempo en horas, y nos dice 11 kilómetros en punto 24 horas, y así sucesivamente, 22 kilómetros, punto 36 horas, 34 kilómetros, punto 12 horas, 40 kilómetros, punto 38 horas. Y así lo único que tenemos que hacer es ir acomodando nuestros desplazamientos. Acomodando nuestros
desplazamientos y nuestras distancias y nuestros tiempos en una gráfica lineal, en la cual este, del lado izquierdo se colocan los tiempos y en la base vas a colocar las distancias para que se te vaya dando como resultado una línea. No siempre va a salir una línea recta, te puede salir una línea curva, te pueden salir una línea con picos, son altas y bajas, dependiendo de los datos que te den en la tabla al momento que vas a graficar. Esa tabla es una tabla lineal que ya han trabajado en primer año de secundaria y en la primaria, entonces no debe de implicar mayor complicación, pero sí lo que siempre te deben de dar son las distancias y los tiempos. ¿Por qué? Porque a partir de esta tabla eh, podemos iniciar a calcular velocidades, a calcular aceleraciones, a calcular infinidad de cosas, pero sí es importante que conozcas lo básico, que para realizar una gráfica de velocidad necesitas tener en cuenta distancias y tiempos. Si no tienes distancias y tiempos concretos, no puedes realizar la gráfica. ¿Sí? En los problemas que te voy a poner a lo largo de este ciclo escolar, te voy a dar distancias y tiempo y vas a tener que hacer las gráficas. Y hay otro tipo de gráficas, gráficas de aceleración, gráficas de fuerza. Entonces, sí es importante que conozcas esta que es la base de todas las otras. Y bueno, en conclusión, para que esto sea breve, en conclusión, podemos afirmar que para calcular la velocidad siempre debemos de tomar en cuenta la distancia recorrida del objeto en movimiento y el tiempo que transcurrió en moverse ese objeto. En el caso del automóvil, recorrió cierta cantidad de tiempo cierta cantidad de metros o kilómetros en cierto tiempo. ¿Sí? Obviamente existen muchas variedades de la aplicación de la fórmula, pero pues, como les decía, por cuestiones de practicidad, para que comprendan los conceptos, vamos a utilizar la fórmula sencilla. ¿Sí? Hay muchas variantes, pero sí se necesita pues el tiempo necesario eh, eh, para poderlas explicar. ¿Sí? Pues soy el profesor Domingo, aquí cerramos este breve video con los conceptos básicos de velocidad, distancia, tiempo y la gráfica. Espero que te sean de utilidad, espero que los apliques y recuerda que son operaciones básicas en esto de lo que es el análisis de fenómenos naturales en física, porque lo natural lo volvemos una cuestión matemática para comprobarla y demostrarla. Bueno, pues que tengan linda tarde y pues aquí estaremos subiendo más videos cortos de ciencias y de otras asignaturas con las que se trabaja. Que tengan buena noche, bye.